Buenas tardes, jóvenes. Correspondiente a la semana 2 del curso, vamos a hablar acerca del tema función pesquisa del tecnólogo médico de laboratorio. Ustedes estarán haciendo la pregunta: ¿función pesquisa? ¿Qué es pesquisa? ¿Qué se debe entender por pesquisa? Son sinónimos de la palabra pesquisa: averiguar, indagar, buscar, encuestar e investigar. En el contexto del curso de laboratorio forense, que vamos a dirigirnos a la investigación del delito, ahora imaginemos a un tecnólogo médico averiguando, indagando, buscando datos, encuestas, investigación. De acuerdo a la Real Academia Española, pesquisa significa informarse e indagar para averiguar algo que ha ocurrido. Entonces, y miremos desde ese punto de vista, ¿no? El tecnólogo médico va a empezar a averiguar. Pero ojo acá con el enfoque. La averiguación testimonial pues no nos correspondería. Obviamente, la averiguación testimonial tendría que ser pues un detective. A nosotros, como tecnólogo médico de laboratorio, principalmente indagamos y buscamos información de lo que pueda haber ocurrido en base pues al trabajo científico de los restos biológicos, líquidos biológicos que se encuentren en el lugar de los hechos. Tiene más sentido cuando desde el punto de vista criminalístico, pesquisa significa búsqueda profunda y detallada de evidencia, de información que puede servir para aclarar diferentes situaciones. Allí nos ubicamos mejor en esta definición. Cuando dice búsqueda profunda, pues hay que hacer un análisis. Un análisis del material biológico que encontramos en la escena. Saliva, sangre, semen, vómito. ¿Cuál es el objetivo del pesquisa? Es que a través de nuestro trabajo científico debemos obtener información que pueda ser vital para la reconstrucción del hecho. O sea, para a través del trabajo científico aproximar a la realidad que allí se vivió. No olvidemos que la tecnología médica de laboratorio cumple un rol fundamental en la investigación del delito, particularmente en la denominada criminalística científica, ya que a través de nuestro trabajo de laboratorio nos constituimos en una ciencia forense. Dentro de ese marco, ¿a qué se refiere con función pesquisa del tecnólogo médico? Recordemos que cuando hablamos de la criminalística habíamos mencionado que había dos tipos de criminalística: la criminalística de campo
esa que se hace en el lugar de los hechos, y la criminalística del laboratorio, esa que se hace en el laboratorio de experimentación. Cuando hablamos de función pesquisa, particularmente debe entenderse como la función en el trabajo de campo, en la criminalística de campo. Básicamente, ¿qué hacemos? Levantamos indicios y o evidencias biológicas de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, no lo nomina indicios y o evidencias biológicas. La ONU lo nomina como elementos materiales de la escena del hecho o de la escena del crimen. Elementos materiales. Cuidado con esa nominación, ¿ya? Que ahí están involucrados un montón de componentes que hayan participado en la escena. Entonces, hablar de función pesquisa es hablar del trabajo que se hace en el lugar de los hechos. Al respecto, en el Perú, esta función pesquisa en realidad lo hace la Policía Nacional del Perú. Pero es una policía técnica. Ellos no están lo suficientemente preparados para colectar las muestras para los fines investigativos científicos. Recordemos que decimos que la policía hace criminalística técnica. Acá hay un punto débil de la medicina legal en el Perú. Este ente rector, perteneciente al Ministerio Público, que es el auxilio científico en ciencias de la salud para el fiscal. En Argentina, por ejemplo, existe lo que se denomina la Escuela Privada de Sanidad. Esta Escuela Privada de Sanidad prepara personas en su calidad de pesquisas. Esa es la nominación, licenciados pesquisas, en una carrera profesional técnica que dura 3 años. Entonces acá cabe indicar que en el Perú esta parte fundamental de la investigación del delito debería de ser ejecutada por un profesional de la salud, más aún un profesional que tenga relación con todos y los diferentes tipos de muestras que se trabajan pues en un laboratorio, como somos nosotros los tecnólogos médicos. Entremos al tema. ¿Cuál es el lugar de los hechos? El lugar de los hechos o la escena del crimen es el sitio primario donde ocurre el hecho delictivo, la violación, el asesinato, el ahorcamiento, el accidente, etcétera, etcétera. Ese es el lugar de los hechos. Con el nuevo sistema penal acusatorio, el lugar de los hechos toma una notable importancia, porque en él se va a encontrar los indicios o evidencias útiles para la reconstrucción de lo que allí ocurrió. La escena del crimen es el sitio que debe de protegerse y cuidarse,
lo más rápido posible tras la ejecución de un hecho delictivo, para que personal experto pueda en él colectar todos los elementos materiales que permitan más adelante la reconstrucción de lo que allí ocurrió. Con ese fin, existe lo que se denomina la teoría de la conexión, que es una especie de criterio para estudiar la escena del crimen. En esta teoría de la conexión, que es muy diferente a la triada de investigación de Sigmund, en esta teoría de la conexión, miramos el gráfico, miramos la imagen. ¿Están quién? Empezamos. La escena, el lugar donde ocurrieron los hechos. En esta escena se entiende que está la víctima y el victimario, acá todavía nominado como sospechoso. Necesariamente en esta escena, donde ya vemos como sitio físico la escena y los actores de la escena, que vendrían a ser tanto la víctima como el victimario o sospechoso, este sospechoso ha utilizado necesariamente un objeto para atentar contra la víctima. En todo este conflicto de acciones tras la comisión del delito, se van a liberar lo que se denominan los elementos materiales del hecho o la evidencia física del hecho. Entonces, cuando nosotros entramos a un lugar o escena de crimen, tenemos que aprender a buscar elementos que permitan la reconstrucción de la siguiente manera. Buscar en el sitio físico del hecho, o sea, en la escena. Buscar elementos materiales en la víctima. Buscar elementos materiales en el victimario y ubicar el elemento objeto utilizado para la comisión del delito. Estos 4 elementos son lo que se denomina las evidencias físicas o elementos materiales de la comisión de un delito a través de la teoría de la conexión. Venimos diciendo la palabra indicio, evidencia. No son sinónimos y no deben utilizárseles como tal. Es más, agregamos una palabrita, indicio, evidencia y prueba. A ver. El indicio es un elemento subjetivo. En cambio, la evidencia ya es un elemento objetivo. Y la prueba, como su nombre lo dice, es el elemento documental. Es la prueba material de un hecho. Lo digo de esta manera. Imaginemos esta primera imagen de este señor que está recostado, ¿no? Todos miramos esa imagen y voy a levantar indicios. No olvidemos que indicios son los elementos subjetivos. Entonces yo digo, es un borracho, es un alcohólico, está drogado, está enfermito. Miren cuántas suposiciones subjetivas solo con mirar la foto. Entonces tengo varias alternativas, varias hipótesis. Está borracho, está drogado, está enfermo, en estado de abandono, ¿no? Un loquito, un orate. Entonces tengo 5 o 6 suposiciones.
Pero yo me acerco, miren, todos son subjetivos, ¿ah? Ahora, yo me acerco para indagar a este señor. El señor levanta la carita, observo y percibo que está muy borracho. Entonces, la lista de elementos subjetivos desaparece y se convierte en un elemento objetivo que acabo de corroborar o comprobar. El señor no está enfermo, no está drogado, no es un enfermo, es una persona en estado de embriaguez. Entonces, acá ustedes vieron la lista de indicios iniciales, subjetivos, y ahora el elemento objetivo, evidencia. Si a este señor, que ya huele alcohol y está borrachito, yo lo llevo a un laboratorio para medirle la concentración de alcohol en sangre, el documento resultado del análisis que indica la cantidad de alcohol en sangre, esa es la prueba material de su estado alcohólico. Entonces, indicios subjetivos, evidencia objetivos, y la prueba es el elemento material donde dice el nivel de alcohol que tiene en la sangre. Entonces, ¿con qué se incrimina a una persona? En el mismo ejemplo, en la misma imagen. Porque lo vemos a esta persona en esa condición, yo no le puedo decir subjetivamente, tú eres un borracho. En términos de indicio. En términos de evidencia, yo te encontré tirado sobre el pavimento, me acerqué y olías a trago. Eres un borracho. En ninguno de los dos casos, por ser testimoniales, son elementos probatorios. El único elemento probatorio en este caso es el resultado del laboratorio, donde allí ya están sus nombres, sus datos personales y el resultado de la concentración de alcohol en sangre. Eso es inobjetable. Entonces, esa recién es la prueba. Ahora, en el lugar de los hechos, encontraremos indicios y evidencias que, tras un trabajo técnico y científico, podrían convertirse en prueba. De acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, para incriminar se necesita la prueba, no el indicio, no la evidencia, la prueba. He ahí el trabajo del tecnólogo médico, convertir los indicios y evidencias que se encuentran en el lugar de los hechos en el elemento probatorio de la comisión del delito. Como profesionales de laboratorio, nosotros sabemos que las muestras en el aspecto clínico y ahora en el aspecto criminalístico, nominadas como indicios o evidencias, deben tener un proceso de colección. Es por eso que acá pongo una lista muy pequeña de cuáles son las técnicas de colección de indicios y o evidencias. De todas maneras, adjunto en el Blackboard un manual. ¿Qué hacemos con esos indicios o evidencias que hemos encontrado en el lugar de los hechos? Pues bajo un sistema de protección de la originalidad, vamos a llevarlos al laboratorio para que allí sean procesados tanto
en el laboratorio de identificación como en el laboratorio forense. Trabajo multidisciplinario. Las muestras que corresponden al tecnólogo médico vendrán para el laboratorio forense del tecnólogo médico. Las muestras que corresponden al laboratorio de biología forense irán para nuestros colegas biólogos forenses y así sucesivamente químico-farmacéuticos forenses, odontólogos forenses, antropólogos forenses, etcétera, etcétera. No olvidar el trabajo criminalístico y el trabajo de la investigación del delito es un trabajo multidisciplinario. Gracias, muchachos. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.